Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Lectura Escultura con Quique Jiménez. El día de hoy hablaremos de uno de los cuentos que forman parte del libro La Palabra del Mudo. En este caso hablaremos específicamente del cuento llamado Alienación. Es un cuento bastante interesante, contemporáneo en su aplicación, es un cuento urbano. Sugiero muchísimo yo esta lectura para todos los jóvenes que empiezan a andar en distintos campos como la universidad o los estudios superiores o aquellos que quieren vincularse con otros tipos de sociedades o estratos, como se le hacen llamar. Julio Ramón Rivero refleja muy bien estas conductas que posiblemente ustedes comiencen a identificar, muy cercanas por allí. Julio Ramón Riveros escribe este cuento, Alienación, con personajes muy interesantes. Roberto López, ¿no?, quien se hace llamar Bob, Queca, un amor imposible, ¿no? José María, un amigo de Bob, y Mulligan, ¿no?, que termina siendo finalmente el esposo de Queca. Entonces, vamos a conversar un poco de este cuento que es interesante. Data de Roberto López, más o menos por la década del fines del 30, 40, adaptada a esa época. Roberto López era un muchacho sambo, moreno, según describe el cuento, y bueno, vivía en esa Lima de antaño, de la capital, en esos centros de Lima. Y bueno, él, como muchos muchachos del barrio, jugaban a la pelota y jugaban a distintos juegos, pero había una chica en especial que era Queca, de la que todos se enamoraban, y él incluido en esa lista. Lamentablemente, Queca no se fijaba en él por ningún motivo y nunca se fijó. Y eso se describe muy bien porque a consecuencia de ello suceden muchas cosas en la vida de Roberto López, ¿no? Y empieza así estrictamente al literae el cuento. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio del Filadelfia. Ahí explica el gran alto nivel de complejos, ¿no?, del joven, ¿no?, que se despersonaliza, de su poca autoestima, ¿no? Entonces luego dice: la vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en la ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Y es así como Roberto López se describe que comienza a dejar de ser peruano, ¿no?, a matar sus cualidades peruanas para tratar de absorber un poco de cualidades de un gringo, ¿no? Entonces, pasa por muchas circunstancias, ¿no? O sea, él estudiaba en un colegio público, Queca estudiaba en el Santa Úrsula, y él y todos los jóvenes de su barrio anhelaban estar en una situación con ella, pero ya está, nadie se fijó en Roberto, por lo menos Queca no se fijó, y entonces pasaban muchas cosas en el tiempo. Queca no le hacía caso a nadie. Le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar al voleibol y dejar al anochecer a esa banda de adolescentes sumidos en profundas tristezas sexuales que solo la mano caritativa entre las sábanas blancas los consolaba. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Queca no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto López. Solitario observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo, ¿no? Pero ya está. De un salto aterrizó en el césped, gateó entre los macizos de las flores, saltó y metió los pies en una acequia y atrapó la pelota que estaba a punto de terminar en las ruedas de un auto. Pero cuando se la alcanza, Queca, que estaba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado,
a un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado, algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Y nunca se olvidó de esto Roberto López, porque ella dijo: yo no juego con zambos. Esos eran los niveles de complejo, pues, de la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí, pues, Keka consigue un novio que él llama, su primer novio, Chalo Santander, y así, pues, ¿no? Entonces empieza una historia de situaciones en las que trataban de comportarse como algo que no eran, incluido Keka, ¿no? O sea, Keka vivía en un entorno al cual pertenecía, pero ya miraba cosas que posiblemente pues no iban acorde a la personalidad de uno. Entonces, seguidamente, Roberto Lazo buscó la forma de teñirse el cabello, blanquearse con talco, hacerse cambios en la cara, así como muchos lo hacen hoy en día depilándose, y cuando se toman fotos se aplican mucho filtro, y lo que usted ve hoy en día, ¿no? Se desfiguran, se cambian, etcétera, etcétera, tanto varón y de mujer, ¿eh? O sea, tiempos en los que se pierde el grado de conciencia y se entra en una conducta adictiva para sustentar una razón que ya no es razón, es un pretexto para hacer lo que se hace, supuestamente con su naturaleza humana, ¿no? Entonces, y este cuento descubre muy bien, ¿no? Entonces, todos los chicos del barrio, ¿no? Ante la presencia, pues, de Chalo Sander, que era un blancón, rosado, chaposo, pues ya se sentían bastante menos. Entonces, ese joven pues tenía su auto de su papá y todo, ¿no? Entonces, Keka pues salía toda muy hermosa, muy bien vestida y se iba con él, cosa que ya era muy inalcanzable pues para los jóvenes como Roberto López en aquel entonces. Luego, bueno, así se fue Chalo, luego llegó el tiempo, acabaron la escuela, a mirar la universidad y cosas así, y Roberto López pues quedó en nada, ¿no? Y llega en la vida de Keka Billy Mulligan, ¿no? Que era hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos, quien finalmente hace esposa a Keka, ¿no? Un sueño hecho realidad tal vez para ella, pero para todos sus amigos o conocidos era prácticamente la noticia final, porque todos estaban enamorados y todos querían tener una chica como Keka. Entonces, todas esas cosas generan pues que muchos chicos deciden un destino. Entre ellos el sambo Roberto López, quien ya no quería hacerse llamar Roberto López, sino que le digan Bobby. Y Bobby, en el extremo de la guachafería, comenzaba a practicar inglés, ¿no? Trataba de hacer ello y se compró un diccionario de inglés y él trataba de empezar con las palabras y memorizárselas y pronunciarlas él solo, ¿no? Cuando llegó a la letra C ya se había aburrido porque se dio cuenta que era infructuoso ese procedimiento de aprender inglés. Entonces comenzó a buscar trabajo en los clubes más elegantes, los hoteles o restaurantes, pero no era fácil. Lo rechazaban en uno, lo rechazaban en otro, lo rechazaban aquí, lo rechazaban allá, y que no era sencillo. ¿Y por qué lo quería el empleo? Porque quería rozarse con personas del extranjero para que él pudiera también así aprender inglés, ¿no? Entonces, es así como él intentaba, ¿no? Y entonces Keka, pues, ¿no? Guachafa, pues, ¿no? Trataba de usar cosas, pues, que no iban con ella, ¿no? Entonces, ya quedó en el pasado. Bueno, Roberto López entiende, pues, de que no iba a llegar a nada, pues, ¿no? Sobre ella, pues, ¿no? Entonces, antes de que había de desembarazarse el asunto, ¿no? Él se comenzaba a laciar, ¿no? El asunto del pelo
no le fue difícil, se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel ensayó almidón, polvo de arroz y talco de botica hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo. Le falta saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quienes eran definitivamente gringos, ¿no? Lo vimos merodear en sus horas libres por lugares aparentemente incoherentes, pero que tenían algo en común. Los frecuentaban los gringos. Unos lo vieron parado en la puerta del Country Club, otros a la salida del Colegio Santa María, Lucas de Tramontana, y así, por esos sitios, por el aeropuerto, por la embajada de Inglaterra, de Estados Unidos, por todos lados andaba el señor Roberto López. Es una historia muy graciosa en todo ese nivel de guachafería, ¿no? Entonces, él cae ese espacio, pues, de tratar de vestirse, pues, como los gringos, comportarse como ellos, tratar de comer como ellos y hacer esas cosas, ¿no? Entonces, y describe más adelante, dice: pelo planchado y teñido, blue jeans y camisa vistosa. Roberto ya estaba a punto de convertirse en Bobby. Todo esto le trajo problemas. Porque, bueno, evidentemente, pues su mamá dice: qué pretencioso mi hijo, como no conseguía trabajo, pues es demasiado complicado, y ya tenía que ayudar, la familia ya estaba atrás. Entonces, ese era un problema para ellos, ¿no? Entonces él consigue un empleo, pero ya tenía esos hábitos. Él no fumaba, pues, los cigarros cotidianos, él quería fumar Lucky, ¿no? El Lucky Strike, que hasta ahora perdura, ¿no? En ese tiempo se llamaba solo Lucky. Pero bueno, todas esas cosas fueron así. Y bueno, entonces él trabajaba en algún tiempo en un negocio de su barrio, pero lamentablemente, pues, fue despedido de la panadería, pues, por un tema de descuido, pues, ¿no? Y al suceder eso, pues él consigue finalmente un trabajo en uno de esos lugares que él soñaba, y es donde conoce, pues, a José María, ¿no? Ambos se mudaron, ya se fueron de sus casas, y al estar viviendo juntos comenzaron a practicar el inglés entre ellos dos, ¿no? Y de pronto, bueno, ya al tener la posibilidad, vivían solos. Estudia en el Instituto Peruano Norteamericano, se matricula a estudiar inglés él, y esforzadamente él apuntaba, ensayaba, y etcétera, etcétera, ¿no? Y de tanto esfuerzo y tanta lucha, buscaron sacar la visa para Estados Unidos, la visa de turista. Luego de tanto tiempo, ambos logran conseguir esa visa, ¿no? Logran conseguir esa visa, se fueron a Estados Unidos, José María y Bobby, ¿no? Llegando en Estados Unidos, ellos comienzan a vivir, pues, ¿no? En un hotel. Luego se dieron cuenta, pues, que el dinero que habían planificado como para 6 meses, a las justas le había durado 1 mes, y ya comenzaron a dormir en parques, a comer lo que había, lo que se podía, y mandaban cartas, pues, y postales a la familia, pero siempre hay un conocido que te ve, ¿no? Y una cosa era la historia que llegaba a su mamá por su postal o su carta, y otra cosa, pues, que se enteraban por lo que decía alguien que estaba allá y que los veía, ¿no? Entonces ambos ya estaban en una situación muy complicada. Tanto Bobby, o Bob, o Roberto López, y su amigo José María. Sin embargo, estas circunstancias los obligaron a tener muchas necesidades, porque ya la visa se vencía, tenían que volver, y etcétera, etcétera. Hasta que en esa década del 50, en Estados Unidos, estaba la guerra de Corea, y les piden a muchos jóvenes que se enlisten. En ese enlistamiento tenían una gran oportunidad. ¿Cuál era la gran oportunidad? De tener la nacionalidad, de tener pensión, de ya no necesitar visa,
trabajo, atención médica y etcétera, etcétera. ¿Qué tenía que hacer? Enlistarse y volver con vida. Nada más. Entonces, Bobby, junto a José María, se enlistaron, ¿no? Se enlistaron y muy contentos y felices se fueron en un avión que transporta tropa. Fueron a la guerra de Corea. Y mandaban postales, y en una de esas batallas, ¿no? Unas batallas, en un arrozal, ¿cierto? Hay un intercambio de fuego, y en una de ellas, José María pierde el brazo derecho y le queda solo un muñón del brazo. Y Bobby está en combate, recibe un disparo en la cabeza, su cabeza salió volando del cuerpo, cayendo todo su cabello teñido en una acequia, ¿no? Su cabeza cayó en una acequia con su cabello teñido, y Bobby muere en combate, ¿no? Allí termina la participación en la guerra de ambos jóvenes. Bobby muere, José María regresa al Perú, pero ya con su dinero, con pensión, con todo, pero ya sin brazo, ¿no? Entonces, cuando regresa al país, él cuenta la historia de lo que pasó con Roberto López, conocido como Bobby, ¿no? Y José María pues se salva de milagro pues en ese combate, ¿no? Pero sí decía que, bueno, por lo menos Bobby no había sufrido, porque el ataque había sido un ataque muy veloz y muy rápido. Y allí parecía que terminaba el cuento, pero una pregunta: ¿qué pasó con Keka? Finalmente, Keka se había ido a vivir a Estados Unidos con su esposo Billy Mulligan, quien se había vuelto adicto a los tragamonedas y a las carreras de caballo. Ya había chocado el auto, y muchas cosas malas habían sucedido, y le había salido un lunar maligno, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no le iba tan bien, y él había cogido por costumbre coger a puñetazos a su esposa, y el cuento termina así, ¿no? Diciendo lo siguiente, a ver, atención, ¿no? Dice, a partir de un punto, ok, hasta que a Billis le fue saliendo el irlandés que disimulaba su educación puritana, al mismo tiempo que los ojos de Keka se agrandaron y adquirieron una tristeza limeña. Billy fue llegando cada vez más tarde. Se aficionó a las máquinas tragamonedas y a las carreras de auto. Sus pies le crecieron más y se llenaron de callos. Le salió un lunar maligno en el pescuezo. Los sábados se inflaba un borbón en el club de amigos de Kentucky. Se enredó con una empleada de la fábrica. Chocó 2 veces el carro. Su mirada se volvió fija y aguachenta, y terminó por darle de puñetazos a su mujer, a la linda e inolvidable Keka, en las madrugadas de los domingos, mientras sonreía estúpidamente y la llamaba chola de mierda. Sí, pues, conclusión: no se deje llevar por los complejos, sea varón o dama, sea usted mismo, que lo valoren por lo que es, no por la supuesta belleza física, ¿no?, que dice usted tener o que cree usted tener. Y no trate de impresionar a nadie con cosas que no forman parte de su vida. Es un libro muy bonito, lleno de cuentos, hay muchos cuentos, ¿no? El banquete, la insignia, son cuentos muy interesantes, de Julio Ramón Ribeiros, cuentos urbanistas, en esta hermosa obra La palabra del mudo, que yo sugiero su lectura. Y aquí usted verá pues cómo hoy muchos jóvenes pues se acomplejan también con el vestido, con modificar su naturaleza física por tratar de impresionar, y eso tiene una explicación psicológica de la cual no hablaremos hoy. Pero no seas como Keka, porque al final vas a ser una simple chola de mierda. No seas como Roberto Lazo, queriendo ser un Bobby
para al final ser un cadáver sin sentido. Siendo Sambo hubiera terminado quedando vivo, pero terminó de la peor manera. Entonces eso sucede, ¿no? Cuando uno se despersonaliza, prácticamente se humilla a sí mismo. Cuando uno se despersonaliza, prácticamente está muerto, porque ya no soy yo. He matado a mi yo. Entonces no sean Roberto Lazo, no sean Keka, sea usted y punto, como va, con virtudes. Y si no es perfecto, pues mejor. Nadie lo es, no hay nada de qué quejarse. Gracias, espero lean este cuento, espero volverlos a ver. No se olviden que estaremos emitiendo live martes, jueves y todos los miércoles los programas centrales a las 10 de la noche. No se olviden de darle me gusta, seguir, compartir. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Compartan con sus amigos, recomienden el canal. Dios mediante, estamos en una próxima edición.